Siempre he pensado que soy un auténtico afortunado de estar aquí en Córdoba Internacional Televisión haciendo De Ayer a Hoy. Este es un programa donde abordamos los temas con tiempos pretéritos, con el presente, con el futuro. Y si podemos ayudar a la gente que nos está viendo en televisión, pues sería fantástico que aprendieran algo en el día de hoy. Y luego también le preguntaremos a nuestro invitado si somos éticos, si estamos dentro del camino de la ética. Será él el único que lo pueda decir, porque nosotros solo podemos preguntar como periodistas que somos. Hoy tengo en De Ayer a Hoy, en este programa que se llama La ética de los medios de comunicación, un auténtico figura que se llama Carlos Cachán, que tiene apellido francés, que es periodista, es el director de cátedra y proyectos de la Universidad Nebrija, ha sido corresponsal en Roma, en Italia, durante 8 años para la televisión. Y vaya pedazo de currículum, profesor. ¿Qué tal, Carlos Cachán? Bienvenido. Muy bien, gracias por estar aquí. Y espero que pueda ser útil para las audiencias. Hablando de un tema, como has dicho, vamos a ver, yo soy periodista. Soy profesor también, pero siempre mi primer libro... Cuando alguien te dice algo, soy periodista, ¿no? Sí, mi primer libro además puse, que era parte de mi tesis doctoral, en primer lugar periodista, y luego doctor en periodismo, investigador, pero periodista. Creo que es una profesión hermosa, fundamental, imprescindible en estos momentos, y estoy muy orgulloso de ser periodista. Pero una cosa que al decir eso, es que lo primero que he captado, Carlos, porque se te iluminan un poquito los ojos, es que ser doctor en periodismo, sí, practicar el periodismo, es algo así como ser notario de la actualidad y de lo que va a ocurrir, que está, como aquel que dice, atropellándonos ya. Efectivamente, porque el periodista juega, como tú muy bien sabes, con el pasado, con el presente y con el futuro. De hecho, mi trabajo desde hace años es periodismo de análisis y anticipación. Es decir, analizando el presente, podemos anticiparnos, sin una bola, a lo que puede venir, porque el periodista tiene que ser útil para los que están al otro lado. ¿Y tiene que ser, Carlos, ético? Yo creo que ético tiene que ser cualquier ser humano. A un animal, a cualquier mamífero, no le puedes pedir algo que es propio del ser humano. La dignidad y la ética. La ética es un comportamiento, es preguntarnos, ¿estoy haciendo bien? ¿Actúo bien? Agustín de Hipona decía, he conocido a muchos que les gusta mentir y que mienten, pero a nadie que le guste ser engañado. Es decir, porque el ser humano tiene dentro de sí algo que le hace decir, estás haciendo una chapuza en tu trabajo, estás engañando a esta persona porque estás metiendo barro en vez de cemento, estás haciendo lo que se llama en español chapuza. Es una palabra además demoledora, ¿no? Estás mintiendo porque piensas una cosa y dices la contraria. Algo tendremos, por lo tanto tendremos que ser éticos siempre, y más en comunicación, muchísimo más. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando del periodismo, estamos hablando de la ética en los medios de comunicación. Te pido, por favor, te insto, Carlos, a que veas conmigo el vídeo que tenemos del ayer, donde centramos un poquito de historia, tampoco mucho para no apalizar a la gente. Me sigues un poco y te pregunto sobre eso, porque en principio haremos una definición de ética y llegaremos hasta donde podamos. Muy bien, con mucho gusto. Vamos a verlo. El mundo maravilloso de la ética llega hasta nosotros a través de la visión de un profesor universitario que tiene el periodismo en la sangre y la docencia grabada en la piel de su trabajo diario. Desde que surgieron los medios de comunicación de masas, como la televisión, se tiene una influencia muy directa en la opinión pública de una sociedad que necesita la evolución como caballo de batalla diario, y para ello se necesitan de nuevas y enriquecedoras experiencias que puedan elevarnos sobre el mundanal ruido de fondo y que nos alejen de los problemas cotidianos, y así, en la medida de lo posible, nos hacen evadir de las situaciones que nos preocupan. Para el adolescente y las personas mayores no excesivamente preparadas, tanto el impacto como el mensaje deben cuidarse con mucho esmero para no provocar alteraciones en su psiquis. Un exceso de consumismo, unido a contenidos faltos de ética y la ligereza con la que se tratan algunos programas de entretenimiento, películas o series, alteran, sin duda, la disposición que tenemos para consumir por tramos aquellos horarios donde podemos prestar la máxima atención. Televisión, radio, prensa escrita,
Históricamente, su aportación es valorada como buena. Los valores, que en tiempos pretéritos se esgrimían, eran monedas de cambio que el público aceptaba como buenas, pensando en su propio enriquecimiento como personas y ciudadanos. Cadenas como la BBC británica siempre se han caracterizado por su estilo culto y refinado, que sin desdeñar en absoluto el entretenimiento, combinan cuasi a la perfección diversión y cultura, sin agredir al espectador. Cuando hablamos de ética en el medio de comunicación de la prensa escrita, sin duda, recordamos al diario El País y su libro de estilo, arriesgado pero respetuoso, que desde su fundación trataba a los lectores y pensadores de una forma equilibrada y no instalados, por norma, en continuos sobresaltos. Tengo conmigo a Carlos Cachán, que ha estado viendo el vídeo, que yo creo que es un vídeo muy sencillo, pero dice cosas... Una auténtica lección. No sé si es una lección, pero son tiempos pretéritos que ahora no sé si son iguales. Vamos a hablar un poquito de la historia del ayer, porque la ética sería algo así como una ciencia que estudia los actos del ser humano para que lo entienda todo el mundo, encabezándolos o dirigiéndolos a lo bueno, a lo sano, a la equidad, al equilibrio. Pero estamos hablando del ayer. Yo, cuando lleguemos al hoy, no sé si la ética ya es eso o no es eso, ¿no? Cuando estabas viendo el vídeo, ¿qué te ha pasado por la cabeza, Carlos? Hombre, la verdad es que ese mundo era, no voy a decir más respetuoso con la ética, porque no tiene por qué ser así. La antigüedad nunca tiene por qué ser más correcta, más ética que la modernidad, no necesariamente. Pero sí había como menos instrumentos de manipulación. Y la gente vivía mucho más en una situación, ¿qué te diría?, de confianza, de respeto y de tranquilidad en que lo que le podían decir habitualmente era más ajustado a la realidad. La televisión rompió este modelo y los medios escritos de referencia eran aquellos que se ajustaban más al acontecimiento, a lo que había ocurrido y sobre todo algo que se ha perdido, es que la mayoría de las veces se estaba allí. El periodismo está muriendo, y desde el punto de vista de la ética hay que recuperarlo, los periodistas tienen que estar en los sitios. No estamos siempre en todos los sitios, porque el sitio se ha hecho muy grande, y no hay tanto periodista, y no sirve que una cámara con alguien que está allí lo envíe, porque no es así. No podemos cubrir todo. El periódico, la televisión, no es todo el mundo metido, pero había jerarquía, había más sentido del acontecimiento ajustado a la verdad. Hoy todo eso ha cambiado mucho porque también las personas que trabajan en los medios son más endebles desde el punto de vista de la formación, del conocimiento, y eso sí va muy unido a la ética. Me estás diciendo, Carlos Cachán, que los conocimientos que hay ahora en torno al periodismo y otras carreras que se estudian de gente docta, que luego se prepara en muchas materias, es un poco menos potente, menos fuerte. Vamos a ver. ¿Tiene menos base que el de antes? Ser periodista es una profesión muy importante, con mucha responsabilidad. El mundo ha evolucionado tan rápido, los conocimientos son tantos, en las facultades de periodismo no se puede enseñar todo eso. Entonces tú me dirás, si aprendes un oficio, pero el mundo es tan amplio y las fuentes son tan variadas y tú no te has formado en la universidad, cuando sales tienes una técnica, pero si te falta esa formación que antes teníamos, antes eran 5 años. Yo soy doctor y he hecho 5 más 2 años, 7 años. Parezco un arquitecto. Pareces un médico, ¿vale? Ya casi. Un médico. Ahora son 4. En otros países son 3. Y el mundo es mucho más complejo. Y sobre todo han entrado temas que antes no estaban en la agenda. La ciencia, la tecnología, la bioética, las tecnologías, la física nuclear, la nanotecnología, todo el genoma humano. Todo eso es tan complicado que yo creo que el periodista se ha quedado muy pigmeo. Y al final, ¿qué pasa? Pues que vivimos más de otros que de nuestra trayectoria. La universidad sigue preparando bien. Es verdad que se han quitado asignaturas humanísticas. En muy pocas facultades de periodismo hay ética. En muy pocas. Pero es que en muchas facultades tampoco hay ética en general. Entonces, no quiero decir que porque saques un 10 en ética vas a ser mejor. Pero igual te ayuda. Pero te ayuda porque efectivamente el peligro es el desconocimiento. El desconocimiento hace a la gente muy arriesgada. Y en temas de comunicación,
cuando jugamos con la imagen, con la fama de los demás, con los acontecimientos verídicos, se puede hacer mucho daño, hay que ser más prudentes, ¿no? Y entonces el problema es que las universidades han considerado que la ética a lo mejor no es nuclear en la formación. O sea, algo así como que la ética no vende. La ética no vende, creo que es un error. La ética vende más ahora que nunca, porque hay mucha gente que parece que está yendo a la cárcel porque no era ético. Pero si alguien va a la cárcel porque no es ético, no solamente porque haya robado, sino porque ha podido mentir. Por ejemplo, hay países donde el falso testimonio no conlleva tanto. En Estados Unidos es muy arriesgado. Hay países donde a lo mejor mentir no conlleva muchas dificultades. Pero en otros sí. La mentira siempre hace daño. Primero al que miente, en primer lugar. Su conciencia tiene que estar muy deteriorada para que no la afecte cuando esté mintiendo. Y mentir es decir que esto, que yo sé o que lo veo, que hay un vaso de cristal con agua, aunque se hubiera equivocado y tú pensases, Carlos no tiene razón porque no es agua, es otra cosa. Pero si yo creo que es agua y digo que es agua, no estoy mintiendo, aunque no sea real lo que estoy observando. Pero si sabiendo que es agua, miento porque lo quiero decir, eso pasa mucho en periodismo. Y es que hoy hay muchas formas de transmitir falacias y no estamos preparados. La televisión ha roto mucho este modelo. Qué bien lo cuentas, Carlos Cachán. Lo cuentas también que parece una clase en la universidad que estamos ahora disfrutando. La verdad es que lo has dicho muy claro. Eso es agua, y has dicho que es agua, y es verdad. Y hay una frase que decimos muchas veces, ¿no? La gente que trabajamos en este medio, que cualquier tiempo pasado en cuanto a la ética en los medios de comunicación fue mejor. No. Yo creo que no. Vamos a ver. Siempre estamos hablando de personas. Las personas tienen en sí misma bondad y maldad. Somos bondad el y maldad. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí, el asunto es qué brota en ti. ¿Brota más bondad? ¿Brota más maldad? Si brota más bondad, eres bueno, pero ser bueno no significa ser buen profesional. Entonces, lo antiguo y lo nuevo no tienen nada que ver con el tema de la ética. Sí que podemos decir que antes, por ejemplo, un periodista como tú y como yo, íbamos a trabajar a un medio, valía nuestra palabra y el apretón de manos. Hablabas con el director y luego ibas a recursos humanos. ¿Y ahora? Hoy, pues prácticamente lo que menos vale es la palabra, porque lo que te dicen ahora parece que ha cambiado después. ¿Y un apretón de manos ahora? No sé yo. Pues se ha perdido. Esas son las claves visuales que se ha perdido. ¿Por qué? Pues yo creo por dos formas, o dos formas de actuar. El medio de comunicación dominante es la televisión, y es donde tú trabajas, es lo que te mantiene, y es un medio fabuloso, y luego también todo lo que son las nuevas las tecnologías de la comunicación. La televisión lo que ha hecho, ya que estamos en la televisión, por su propia naturaleza... Ya que estamos en Córdoba Internacional Televisión, ponemos el ejemplo. La televisión hace dos cosas. Primero, vive o intenta vivir todo del presente, y ahí entramos con la ética. Antiguamente, si tú veías una pieza en televisión y no era del momento a que ponía documentación o de dónde. Imágenes de archivo. Ahora que se tiende. Si tú pones imágenes de archivo, estás dando a entender al señor que está ahí que no es directo. Y que no estuviste allí. Y es como romper. Y el otro dirá, pero si la televisión es directo, si tiene que ser... Entonces, se ha quitado, ya se está mintiendo. Ya no aparece. Como mucho aparece el logo de la cadena, pero no lo sabemos. Por ejemplo, hay imágenes que valen para ayer, para hoy y para mañana. Cambia el muerto, cambia el volcán en erupción, pero se pone algo, pero no se pone de archivo. En los periódicos eso aún se sigue respetando. Entonces, por un lado, esa forma de presentismo continuo, de rapidez, y también la forma de presentar en televisión la información, que es espectacular, que es llamativa. Luego te hablaré de eso, que lo tengo en la cabeza. Y entonces, esas dos cosas, que no hay que echarle la culpa a la televisión, ¿eh? Es como si tú tienes un cuchillo que con eso puedes salvar a una persona, como un buen cirujano, o limpiarle una herida, o ese cuchillo, un hombre mata a otro hombre. Quien hizo el cuchillo no lo hizo con el fin de matar. Es el uso que hacemos, pues lo mismo. El uso que hacemos los periodistas de los acontecimientos y cómo los vertimos en los medios
Esa es nuestra responsabilidad. Carlos Cachán, antes de ver el vídeo de Eloy, que es muy interesante porque entraremos fantástico, en las muy bien, dicotomías de lo que pensemos que puede ser contradictorio y demás, la última cosa tiene que ser muy cortita. Yo he puesto un ejemplo, o me he imaginado un ejemplo, cuando hablamos de la ética en los medios de comunicación. Dicen que la BBC ha sido una cadena siempre muy ética desde los tiempos que empezó. Yo no sé si ahora en Eloy es así, pero sería un ejemplo de una televisión que vive también con el componente de la ética, ¿no? Sí, digamos que ha tenido a gala, siendo curiosamente una televisión pública. En España la televisión pública siempre parece ser que está más dominada, como en Italia, en Francia. Está contaminada por... En Inglaterra, cuna de la democracia con Estados Unidos, la BBC tiene un buen modelo, se ha preocupado mucho de la información, la veracidad, y tiene su famoso código, como El País hemos dicho antes, como todos los libros de estilo, y han vivido, es un referente que espero que no lo pierdan, porque luego también todo el mundo tiene sus pequeños fallos, pero sí, valdría como referente... Sobre todo en el ayer, ¿no? En el ayer. Carlos, no te vayas muy lejos. Vamos a ver el vídeo de hoy. Ahora ya nos centramos un poco en la actualidad, lo que viene en el futuro, y vienen preguntas un poco más complicadas que las que te he hecho hasta ahora. Y estoy deseando escucharte porque lo tuyo es una clase de televisión. Gracias. Quiero que lo veas conmigo. Esta es la historia de una breve reflexión. A los medios se les supone una ética. Si la ética es la parte de la filosofía que tiene por objeto la reflexión sobre la conducta moral del ser humano, considerándola o no buena, pensemos en el fundamento de lo bueno. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo en Córdoba Internacional Televisión es ético. Además de preguntárselo a nuestro invitado, el profesor de periodismo Carlos Cachán, necesitamos saber cómo vamos de ética en la universidad. ¿Se pasó de moda? ¿Vale todo? ¿El entretenimiento moderno en los medios de comunicación ha matado la ética? ¿Queremos en estos tiempos modernos monstruos de 5 cabezas o gladiadores en el circo televisivo del vale todo y el fin justifica los medios? En la carrera periodística sigue la ética, pero no en la comunicación o en la publicidad. Este extremo nos deja preocupados por pensar que el periodista está siendo víctima de nuevos vectores periodísticos que cruzan la profesión y la ponen en entredicho. No todo vale. En el hoy de los medios de comunicación, esta expresión puede parecer inocente, antigua, poco moderna, pero la tenemos que analizar desde dentro. Hasta el buque insignia de la televisión, que es sin duda el telediario, ha corrido demasiados riesgos en los últimos tiempos, pensando que todas las personas estamos preparadas para semejante espectáculo, donde el show ya está por encima de la verdad y las líneas editoriales marcan el tono con el que se comunica. Y todos sabemos que el tono de un periodista televisivo puede cambiar el significado de las cosas. Ahora vende el tremendismo, el drama, la muerte y el ojo del gran hermano que nos observa para que no analicemos otras posibilidades, que, sin duda, nos alejarían de la vulgaridad que impera en la comunicación. ¿Se está devaluando el periodismo para crear un neoperiodismo donde cualquiera se erige en catedrático del nihilismo más absoluto? ¿Ética patética? ¿Ética aburrida? ¿Qué se está transmitiendo de ética al alumnado universitario de hoy? Con Carlos Cachán, que es doctor en periodismo, que es una persona que sabe mucho de todo esto. Decíamos ética patética, ética pasada de moda. La verdad es que para nosotros no, pero tenemos que decir muchísimas cosas que tú nos tienes que aclarar. El entretenimiento de este momento en la televisión. Nosotros somos un canal que entretiene a la gente, pero buscando la ética. Luego te preguntaré si somos éticos o no, o cuál es la visión que tú tienes después de estar aquí con nosotros un rato. Pero las grandes estrellas de la televisión éticas las dejan en un lado, las apartan ya porque hay que hablar que luego también hablaremos de los tonos, ¿no? De otra manera, y hay que ser un poco más dramático en todo lo que haces. El ser una estrella de la ética está pasado de moda y te tiran a un lado y te dicen, tú ya no vuelves más. No, vamos a ver, yo soy muy positivo, ¿no? Y muy optimista, y confío que cada... El vaso siempre medio lleno, ¿no, sí, Carlos? Que confío que cada generación hace las cosas en mucho mejor que las anteriores, aunque en estos temas de ética y moral el progreso no conlleva siempre un progreso moral y ético. Puede que efectivamente tengamos un vacío de ética, de responsabilidad, porque a lo mejor en los colegios ya de pequeño no se enseña y en las familias no tanto. En nuestra época el profesor era un maestro
y ningún papá iba al colegio y se molestaba porque su hijo le dijeran que no era muy listo, ni pegaba al profesor. Claro, lo que se aprende en las familias ya es importante. Segundo, en la televisión, el problema de la televisión, como cualquier medio, los medios de comunicación son empresas, por un lado, pueden estar cotizando en bolsa, por lo tanto tienen accionistas, se deben, y una empresa tiene todo derecho a ganar dinero, en primer lugar para mantener a sus empleados, como lo haría vuestra cadena Córdoba Internacional, porque si no, no estaríais trabajando. Una vez dicho esto, luego también lo que hay personas que pueden trabajar con más responsabilidad y otras con menos, pero efectivamente, la forma de llevar hoy muchos programas rompen la posibilidad de reflexionar un poco, y yo creo que eso es lo más peligroso, y la confusión entre lo que estamos viendo, si es real, o lo que se está haciendo ficción. Muchas veces la presentación de los telediarios es como si fuera una obra de teatro. ¿Me vas a dejar un segundito, Carlos, Por que te diga la sensación que tengo? Cuando estabas viendo el vídeo... Está muy bien. ¿Te ha gustado, de verdad? Muy Muchas bien. gracias. Y la voz en off de Fátima también está muy bien. O sea, está muy bien trabajado. Es una buena periodista. Sí, tendría que estar aquí. Y tiene ética. Además, eso espero, si no, no estaría a lo mejor en esta cadena. Los tonos, Carlos, los tonos, sí. Tú estás viendo un telediario a una hora que además sabe todo el mundo a qué hora es, más o menos tipo a las 9 de la noche, el que hacemos en esta casa, que es muy diferente, luego te contaré si quieres, que es mucho más noticia, sin darle ningún aire de ningún tipo, la noticia tal y como es se calza y se le entrega a la persona que está consumiendo la televisión en este momento. Pero hay otros telediarios donde los tonos de los presentadores son como si fuera el fin del mundo. Efectivamente. Parece que ha ocurrido, y la sensación es que la gente está viendo no un telediario para informarse, sino que está viendo un espectáculo, un show. Sí. A eso me refería. Eso es lo que yo creo que ha cambiado, sí. ¿no? Vamos a ver, es que hay una cosa muy curiosa. No sé si has visto la película Bailando con Lobos. Sí. Y seguro que mucha gente en nuestra audiencia también. ¿Qué quiere hacer el protagonista? Ser como el último guardián de esa frontera que va a desaparecer. La mayoría de la gente que hace hoy periodismo, porque son más jóvenes que tú y que yo, son de la generación de la televisión. Yo soy un híbrido. Yo trabajé, no soy tan mayor, pero... Eres muy joven, vas a cumplir los 43, ¿no? Sí, un poco más, pero bueno, con esta máquina que estamos viendo aquí, ¿no? Y si te equivocabas tenías que volver a poner el plástico. Estos jóvenes de ahora, lógicamente, nacieron con la televisión como han nacido con el euro. Por lo tanto, están imbuidos de lo que es el caldo de cultivo o el contexto mediático, el de la televisión. Por lo tanto, ellos no han entendido tanto como nosotros porque no tienen cómo comparar. Lo bueno es que yo sé comparar porque antes no era así. Entonces, efectivamente, como la televisión, por esa naturaleza, es todo dramático, todo teatral, todo espectacular. Fíjate, hubo una época que había televisión en blanco y negro, que no está tan mal, que no está tan mal. Entonces, fíjate, se echa hacia atrás para recuperar películas en blanco y negro, la fuerza de la fotografía, hasta hace un par de años, la película que ganó el Oscar, muda y en blanco y negro. Y ahora puede ganar el Oscar una película musical. Bueno, bien, pero ya no volvemos a la televisión en blanco y negro. Y los tonos, esa forma de contar, efectivamente, parece, a lo que yo me refería, ¿no? Parece que lo que está ocurriendo nunca ha ocurrido, otra forma de romper con la ética y con la deontología, vivir tan presente que el pasado, la documentación, ya no sirve para nada. Y el mejor modelo es la televisión. ¿Para qué vamos a tener documentación y vamos a ir al pasado, como habéis hecho aquí, si todo es presente, si todo es rapidez? ¿Qué me importa lo que ocurrió hace un año? Y eso la televisión lo ha roto. El tiempo, y más con el Internet después, el espacio-tiempo ya no cuenta. Por lo tanto, no puedes comparar. Si ese mundo de la rapidez, del presentismo y de la espectacularidad, ¿y sabes lo que conlleva eso? Que una noticia o un acontecimiento duro sale un día, pero para que salga otra vez sobre el mismo tema tiene que ser más duro. Por ejemplo, un bosque arde. Ya arden muchos bosques, y en verano es normal que ardan bosques, pero no muere nadie. De pronto muere uno. Al año siguiente ya no es noticia que muera una persona en el bosque, hay que buscar un incendio que mueran 5. Y al año siguiente hay que buscar un incendio que mueran 12. Y así cada vez más difícil, más raro, más espectacular. ¿Por qué? Porque el periodista cree que eso es lo que la gente necesita. Y ese es otro error. La gente necesita tranquilidad, que les cuenten las cosas, pero no hay que agobiarlas, no hay que ocultar la realidad. Por ejemplo, una cosa es, si yo tengo esta noticia, pero no la tengo contrastada, y es una lección de ética.
La ética va unida al contraste de la información, a la jerarquización de las fuentes, a la verificación de los acontecimientos y a no decir mentiras, intentando ser objetivo y verídico. Si no hay veracidad, o la buscas. Si no hay más que presentismo, si no hay verificación, ¿vale? Si no hay contraste, no hay jerarquía de fuentes y no hay jerarquía del acontecimiento, eso cualquiera es antiético. hace periodismo, sí, hasta en las redes sociales, y coloca eso lo que se sigue enseñando en las universidades, o por lo menos en las universidades, facultades de periodismo, donde se da ética, porque en la ética hay que estudiar estos principios. Para todo periodista, verificar, contrastar, jerarquizar, descartar. Por ejemplo, tú tienes que descartar de un acontecimiento aquello que no es útil para tu acontecimiento, pero no por eso deja de existir eso. Lo que pasa que igual que el médico descarta por dónde operar, más rápido tal, pero sigue siendo el mismo ser humano. Cuando descartamos sin criterio, o cuando alguien descarta por nosotros y nosotros solo replicamos aquello que el otro me ha dado y solo lo traducimos a nuestro idioma o ponemos unas imágenes distintas, estamos cometiendo un gran error. No estamos haciendo periodismo. Carlos, hay una cosa que me llama poderosamente la atención y que antes la he lanzado a la mesa y que la vuelvo a coger y te la vuelvo a decir a ti. Es una pregunta obligada. Tenemos que ser lo más éticos posibles y utilizando la palabra, tú te darás cuenta enseguida de lo que yo quiero hacer. ¿Qué te ha parecido? ¿Somos éticos? ¿Estamos haciendo un programa ético? Pues mira, por lo que... Fíjate que es arriesgado, porque me puedes decir, no, oye, Fernando, pues, no. Pues no, vamos a ver, por lo menos, claro, me falta un contexto global, pero lo que he visto ahora, los dos vídeos están muy bien llevados. Hay imágenes tranquilas, también ha habido una gran imagen de las Torres Gemelas, pero no ha habido ruido, no hay música de fondo, no se llama la atención a través de sorprender, va muy bien hilvanado y el contexto y el texto está muy ajustado. Creo que en ese sentido está bien. Segundo, aquí por lo menos tú también te has preparado las cosas, tienes tu criterio. Estamos haciendo una entrevista que no es que tú preguntas y yo contesto lo que me dé la gana, porque la entrevista es el género dialéctico que mejor encaja. Tú sabes mucho y yo, tus preguntas y las mías. Tú sí que sabes mucho, yo no. Intervenimos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista sí. Si tú me preguntas después si ¿es ético todo lo que hacéis aquí? ¿O es ético algunas cosas que yo no conozco? Yo te preguntaba por lo que has visto, no puedo hablar de todo. Por este programa, sí, creo que por lo menos intentáis llevar a las audiencias algo que les hace pensar. Y me parece que eso ayuda. Me acabas de quitar un peso de encima porque presentarle esta pregunta en la mesa a un profesor de tu calado sí, es muy complicado y muy difícil. Fíjate, se nos está echando el tiempo encima, ¿sí? Para el final. Qué lástima. Déjame que te pregunte algo sobre el zapping. De los últimos zappings que has hecho por la televisión, es verdad que hay más medios de comunicación y hablamos de ética en medios, pero la televisión, como estamos en una tele, yo creo que desde aquí tenemos que partir. ¿Has hecho algún zapping últimamente que te ha llamado la atención? ¿Has visto algo que hayas dicho, me paro aquí, a ver? Mira, es que en este sentido precisamente, los informativos, que fíjate que funcionan a las mismas horas, la mayoría son de este modelo que tú dices, tremendista, ¿no? Entonces yo debo decir una cosa, mi profesión es periodista, dar clases, trabajo en radio también, entonces cuando llego a casa es otro tema, me apasiona la música y el cine. Soy un amante de películas de periodistas, tengo casi todas, y se las pongo a mis alumnos, ¿no? Entonces, el zapping es eso. Los Ciudadano Keynes y Primeras Planas y demás. Miles. De locos, ¿no? Entonces, a lo mejor el zapping lo que hago es cuando hay un informativo que no me está llamando, los bloques, eso es lo malo también de los informativos, que te entra un bloque y además, hoy por hoy, la mayoría de las cosas que salen en televisión es otra cosa, negativo todo. El periodismo no es solo lo negativo. No es así, porque si no, solo hablaríamos de cuando la bolsa baja y cuando hace mal tiempo. Cuando decimos que hace buen tiempo y la bolsa sube, eso es positivo y la gente lo quiere. ¿Por qué en el periodismo solo hay que buscar lo tremendo? Porque los periodistas creen que solo vende la miseria, las muertes, y eso es mentira. Vende todo. Lo que vende es bien hecho el programa, bien trabajado, con el tiempo necesario y currado. Pero ¿qué pasa? En la tele, y eso es otro problema de la televisión, si yo fuera no periodista, yo te diría, pero Fernando, ¿cómo quieres que en un minuto
pueda hablar algo que son 10 años de mi investigación. Yo necesito 10 minutos y dice, no, 1 minuto. ¿Y cuándo a veces lo preparamos? Mira, te vamos a preguntar esto y por favor solo necesito un minuto y un titular. Y ese científico o ese profesor no va a la tele. Porque no quiere, porque es incapaz de resumir algo, pero los periodistas sabemos resumir muy bien, porque acorchamos el acontecimiento, pero ojo, cuando lo reducimos solo a lo espectacular, nos estamos equivocando, lo estamos haciendo mal. Carlos Cachán, doctor en periodismo, gracias por estar aquí. Bueno, fíjate, al final voy a aprovechar un poco lo que tú has dicho, como periodista que está fascinado por tu forma de comunicar conmigo y con todos los amigos que están viendo la tele ahora, Córdoba Internacional Televisión. ¿Por qué no acabamos con un titular y positivo en cuanto a la ética? Sin ética no hay periodismo. Muchísimas gracias, Carlos Cachán. Que el futuro venga bueno y que tus alumnos aprendan muchísimo contigo, que solamente por la pasión que le echas cuando hablas, yo creo que estás... apasionado. Me podías estar contando una mentira vestida de verdad por la pasión que tú tienes. Es verdad. Pero creo que eres de verdad. Intento no mentir. Gracias, Carlos Cachán. Gracias a ti, a vosotros. Nos tenemos que marchar de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión. Un ejercicio de periodismo en el día de hoy. Hablamos de la ética en los medios de comunicación. Yo debo decir que cuando le he preguntado a Carlos si era ético lo que estaba viendo aquí, estaba pensando, como me diga ahora que no, a ver cómo me lo enchufo esto yo y cómo me lo llevo a casa. Y no, ha dicho algo muy normal y al final estamos todos fascinados porque el trabajo que hemos hecho es para que la gente lo disfrute y lo pase bien. Y nosotros hoy, como todos los días, hemos puesto un poco por lo menos de ética para currar y al final lo hemos conseguido. De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión. Hoy pasó por aquí Carlos Cachán.